honrando su nombre, dándole gracias. Entonces vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle, Señor, mi Redentor, mi roca. Amén. Esto me hace recordar esta canción, la estaba cantando y me hizo recordar lo que está pasando en Israel ahorita. Hay una oscuridad total por lo que el grupo extremista Hamas hizo, ¿no? Y es de meditar en eso, porque nosotros no estamos exentos de pasar algo así. Entonces debemos siempre estar refugiándonos en esa roca, en ese Redentor, viéndole siempre esa protección. Aunque sabemos que la niña de sus ojos es Israel, ¿no? Sabemos que todo eso se está cumpliendo, como dice la Biblia, pero no dejemos de orar por Israel. Entonces seguimos alabando, mis hermanos, vamos firmes y adelante. Firmes y adelante.
la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor, firmes hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia cosa que ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. La Biblia nos enseña, o el Señor nos enseña a través de su palabra, que debemos estar firmes. A veces pasamos por momentos difíciles, se lo digo con propiedad, momentos muy difíciles, muy violentos, donde pensamos que podemos volver atrás. Pero el Señor nos dice firme y adelante, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y creo que eso ha sido siempre, ¿no? En mí y mi familia, no mirar atrás, siempre poniendo la mirada en Cristo. Y hemos podido pasar todas esas pruebas. Todavía falta, ¿no? Pero ahí vamos. Seguimos adorando al Señor, ahora con una mañana gloriosa. No sé cuánto ha tenido una mañana gloriosa acá, pero esta mañana es diferente, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a cantar y adoremos al Señor, la mañana gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo
y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Mis hermanos, pasamos al segundo tiempo. Los niños pueden ir a su clase, pueden estudiar, pasar al salón. ¿Al salón? Sí, al salón. Buenos días. Buenos días, ¿están por ahí? Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos para todos, vamos a orar. Dejamos este tiempo las manos al Señor, ¿sí? Tenemos nuestros rostros y vamos. Padre, gracias por este día, gracias Señor por este tiempo, vamos a estar aquí reunidos. Gracias Señor porque lo que queremos es escuchar su voz. Creemos en su gracia que usted nos habla a través de su palabra y en este tiempo de escuela dominical para hacer un tiempo para eso, para escuchar su voz. Dejamos todo esto en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Me gustaría que recordáramos en qué lección nos quedamos del discipulado. ¿Se acuerda usted? ¿Alguno de los que estuvieron? Estábamos en la voluntad de Dios. Pregunta de examen, dirían por ahí. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que se cumpla la palabra. Ok. ¿Alguien más quiere decir? ¿Qué es la voluntad de Dios para usted? Todas las cosas que pasen sobre nuestra vida se dan a su tiempo y no a nuestro tiempo. Gracias, Luis. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que Dios quiere. ¿Listo? Para que usted no se confunda y podamos tenerlo claro todos, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo por ahí a mi papá. Si yo quisiera saber la voluntad de mi papá, yo tendría que saber qué es lo que quiere mi papá. Mayormente, ¿cómo haría yo para saber qué es lo que quiere mi papá? Hablando con él. Muy bien. Para yo saber, por ejemplo, digamos, él quiere, estamos en un restaurante y él quiere comer algo, yo no sé qué quiere comer, entonces yo le digo, papá, ¿qué te gustaría comer? Yo hablo con él y él me responde. Vamos a hacer ahora relación con el Señor. Para la voluntad de Dios, ¿cómo hacemos? Hablando con él. Hablando con él y que él nos responda. Hay veces, otras veces no. Por algo será que no conteste. Ok, pero nosotros tenemos algo que se llama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el instrumento, la carta que el Señor dejó para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Usted no tiene que inventarse cuál es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que anda por ahí diciendo, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y la pregunta también del millón sería, ¿será que usted está leyendo la Biblia? Porque si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber la voluntad de Dios? Mire, Dios puede hablar de muchas maneras. Yo lo sé porque lo dice la Biblia. Hay gente que escuchó al Señor en un sueño. Hay gente que en el tiempo antiguo escuchaba profecía, que ya han pasado esas cosas. Pero en este tiempo, el Señor nos ha dejado su precioso libro, que es la palabra de Dios. Y si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, por favor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir la Biblia.
Tienen que hablar con el Señor. Este libro no son solo letras. Algunas personas piensan que es un libro como de matemáticas o de ciencias. No. La palabra de Dios dice que es el libro que va a trascender. La palabra del Señor no va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra dice, mis palabras no van a pasar. Este libro no es como cualquier libro. La palabra de Dios dice que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Por lo tanto, este libro no es como cualquier libro. Si en realidad tú lo buscas, dice la palabra, lo vas a hallar. Por favor, si usted quiere saber la voluntad de Dios, usted tiene que leer su palabra. ¿Sí? No es para que usted la guarde y la saque el domingo recién. ¿Sí? Para que usted pueda leerla durante la semana, para que usted pueda buscar qué es lo que Dios dice. Pero hoy vamos a ir a la lección que nos toca. Y habíamos hablado que había una voluntad general y una voluntad específica. ¿Alguno de ustedes quisiera decirme qué es la voluntad general de Dios? Lo que yo entiendo en pocas palabras y lo que yo más o menos entiendo, disculpa mi ignorancia, Sí, señor. es primero que todo amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarse entre nosotros. O sea, la palabra es entre nosotros. Ajá. Y Él está buscando a nosotros. Ok. Es una palabra y si va desde el principio a fin, es una palabra. Amarás a ti mismo, a tu Ok. prójimo. O sea, y ahí viene el respeto hacia lo demás. Gracias, doña Rosita. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se acuerdan que era la voluntad general? Ok. Joa, ¿algo que quieras decir? Ya. ¿Algo que quieras agregar, Joa? Pues, así como decía, digo casi que no, es la voluntad general para cada uno de nosotros, o sea, es para toda la iglesia, es todo lo que el Señor quiere para todos. Ok. Doña Mari. Que lo amemos en espíritu y en verdad. Ok. Por favor, yo les voy a repasar por 5 veces que vimos que hablaban acerca de la voluntad general de Dios, que tiene que ver con lo que Dios quiere para quién. Para todos. Todos los que están en la iglesia, sean de mi familia o de su familia, negritos, blanquitos, de todo, Dios tiene una voluntad general para todos. ¿Sí? Por favor, lean conmigo lo que dice aquí en la pantalla. No sé si está apareciendo ahí en la pantalla. ¿Cuáles son las 5 S? Teníamos. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo que Dios quiere para todos? La salvación. La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca. Por lo tanto, eso es para todos. Todos quiere el Señor que sean salvos. ¿Sí? Eso usted no lo tiene que dudar. Eso lo dice en la palabra. Dios quiere que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno se vaya al infierno. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Segundo, ¿la voluntad de Dios cuál es? La santidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Será que usted le tiene que preguntar a Dios si usted debería ser santo? No, Dios dice que usted debe ser santo. Eso está clarísimo, usted no tiene que dudarlo. ¿Dios quiere que usted viva en pecado? No. Eso es para todos. Entonces, la voluntad general de Dios es que usted sea santo, ¿sí? Usted no tiene que dudar de eso. Una más, otra con ese. Servicio. Servicio. Otra parte de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para toda la humanidad y para, en este caso, su iglesia? ¿Será que usted debe quedarse quieto, sentado, calentar un asiento cada domingo y cada semana hacer lo mismo? Perdón si por ahí ofendo a alguien, ¿no? Pero ¿eso es lo que Dios quiere para usted? No le escucho. ¿Eso es lo que Dios quiere para usted? No. No, Dios no quiere eso.
Dios ha llamado a su iglesia, a todo aquel que conoce a Cristo, a que haga algo por el Señor. El cuerpo tiene un montón de miembros, pero cada miembro cumple una función. No solo somos manos, no solo somos pies, cada uno tiene un lugar. Por lo tanto, en la iglesia usted debe tener clarísimo que Dios no quiere que usted no haga nada. Dios quiere que usted sirva. Y uno dirá, pero es que yo ya no puedo servir, como algunos de los hermanos me han dicho, por diferentes situaciones, por enfermedad o por la familia. ¿Sabe? Dios es tan sabio que va a saber el lugar exacto para colocarlo usted, en las condiciones en las que usted se encuentra. No importa que usted no tenga, por ejemplo, acá está don Jaime, que no puede caminar de la misma manera que nosotros, pero eso quiere decir que don Jaime no puede servir. Claro que puede, todos pueden, ¿sí? La voluntad de Dios es para que todos sirvan, eso dice en Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Una más, con ese sacrificio, ¿se acuerda de Romanos 12? ¿Alguno lo tiene por ahí o se acuerda? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dios qué quiere de usted? Que usted sea un sacrificio. Dios no quiere un pedacito de usted. Dios nos dijo, a ver, esta mano es de Dios, lo demás es mío. Eso no es válido. Usted tiene que darle todo. Dios quiere todo de usted. Él es muy celoso. ¿Sí? ¿Por qué querrá que usted le entregue todo en su vida? No dirá, pues, Dios es como medio egoísta, ¿no? ¿Por qué no me deja algo para mí? Mire que el versículo 2 termina diciendo algo muy tremendo, ¿no? Usted lo lee Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hago una pausa. Dice, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con la autoridad que me da la palabra de Dios, yo le puedo decir que si usted le entrega su vida a Dios en sacrificio, usted no desperdicia su vida. La Biblia dice que va a ser algo bueno, agradable y perfecto. Usted entréguele al mundo su vida y va a ver que el mundo va a desperdiciar su vida. La palabra de Dios lo dice de otra manera. Todo el que pierda su vida, la ganará. El que pierda su vida por causa de mí, dice la Escritura, la va a ganar. Usted cuando le entrega a Dios algo, usted no pierde, usted gana. ¿Sí? Dios quiere que usted viva para Él, usted entregue su vida a Él. Y por último, la voluntad de Dios es que yo sea como semejante al Señor Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor, si alguno lo quiere leer ahí. ¿Qué dice? Romanos 8, 29, ¿quién lo tiene por ahí? Conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, don Marco. La palabra de Dios dice que Él tenía un plan previo a los que antes conoció. Antes que usted naciera, Dios ya lo conoció. También los predestinó. Dice que ella le fijó un horizonte. La palabra prorizo. ¿Cuál es el horizonte que Dios le colocó? ¿Cuál es la meta que Dios ha colocado para su vida? La palabra de Dios dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Usted nunca va a ser igualito al Señor Jesús, porque nosotros somos pecadores redimidos. Pero la palabra de Dios dice que cuando Cristo llega a su vida, la idea es que usted cada día se parezca más a Cristo. Se parezca más a Jesús. Yo les he dicho varias veces, no sé si usted se acuerda, había unas mariquitas hace algún tiempo
colocaban una W, una J y una D. Y eso quería decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? En inglés. Y pues fue como una tendencia en ese tiempo, ¿no? Porque era como, usted se frenaba y iba a hacer algo, y usted miraba la maniquita y ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Cómo respondería Jesús? Porque la idea del cristiano es que es un pequeño Cristo. Eso significa cristiano. Entonces la idea es que usted cada día se parezca más a quién. A Jesús. Usted no se tiene que parecer a mí. Yo tengo muchas falencias. Usted no se tiene que parecer a Juan Pablo o a alguno de los que estamos acá. Tenemos muchos errores. Imitadores. Pero hay uno que es perfecto. Y ese se llama Jesús. Y esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. ¿Sí? Esa es la voluntad general. Pero la voluntad específica, Juan Pablo también había empezado con esto. Estamos haciendo un repaso porque pues, por ahí se nos ha olvidado cositas. La voluntad de Dios específica, si usted la tiene ahí en la pantalla, dice, está en la palabra de Dios y es el deseo que Dios tiene, en este caso para mi vida, para que yo lo obedezca. ¿Sí? Es un programa, dice la segunda rayita, que tiene minuciosamente planificado desde la eternidad. Miren Efesios capítulo 2. Vamos a ver, abrir nuestras Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia es un libro precioso que a veces nos tiene tesoros que no estamos viendo. La palabra hechura, si usted tiene por ahí un cuadernito o lo quiere escribir chiquito, es la palabra poema. En el griego sería poema. Tiene que ver con un arte escrito. El Señor llega y dice que usted y yo somos un poema. Usted es un poema creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que usted ande en ellas. Si alguna vez alguien le dice que usted no sirve para nada o que usted no tiene ningún valor, Dios llega y dice, usted es un poema de Dios. Y los poemas, si usted alguna vez escribe un poema, pues tienen mucho detalle, ¿no? Es muy específico. Cada uno es un poema. Yo no soy el poema que Dios ha escrito en cuanto a usted, ni usted es el mío. Cada uno Dios se ha tomado el trabajo de escribir. Y ha tomado el detalle para poder pensar qué es lo que usted debería hacer en esta vida. Lo tiene escrito de antemano para que usted ande. Qué bonito. Dios tiene un plan preparado. La pregunta es, ¿cuál es, no? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo Dios sigue con la siguiente línea? Pues usted ya va en la línea 4, en el segundo párrafo, y después, ¿qué va a seguir? A los 20 años, Señor, ¿y ahora qué estudio? ¿Y con quién me voy a casar? Y Dios lo tiene escrito. Y Él tiene ese poema preparado para que usted ahora busque a Dios y en medio de su relación con Dios, Dios pueda empezar a revelarle un poquito más de ese poema. Pero Él tiene un detalle para usted. El plan que Dios tiene para mí no es el mismo plan que Dios tiene para usted. Cuando yo tenía 18 años, el Señor me sacó de Colombia, pero eso no significa que todos tienen que salir de Colombia a los 18 años. Ese es el plan que Dios tenía para mí. Pero el plan que Dios tiene para usted sigue siendo un poema. Y usted podría o bien rechazarlo. Veo que a veces uno le dan un papelito como que uno lo tira.
o apreciarlo como lo que es. Es el poema de Dios. ¿Sí? Entonces, viendo este pasaje, vamos a ver algunas cositas que con mi hermano Juan Pablo ya estábamos viendo. ¿Cómo hacer para yo descubrir ese poema? ¿Cómo hacer para descubrir la voluntad de Dios específica para mí? Número 1, Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguno que me ayude? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Versículo que conocemos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El número 1, hermana Lucy, por favor, léanlo acá que dice. Ahí arriba. Por ahí debe estar. Asegúrate que estas cosas. Que estás dispuesto. Asegúrate que estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Muy bien. Mateo 6:33. Ahí llega y dice que usted coloque primeramente en su vida ¿a quién? A Dios. Entonces eso tiene que ver con lo que dice ahí un poquito, asegurarse de estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. Lo que Dios diga, yo lo hago. ¿Sí? Me gustó mucho, el otro día conocí una persona que me decía acerca de Dios y decía mi Padre Celestial. Me gustó mucho porque me decía lo que mi Padre Celestial diga. ¡Qué genial! Eso tiene que ver entonces, Dios dice, yo hago primero lo que Dios diga, después lo que yo digo. Lo que Dios diga es primero antes de lo que yo diga. Entonces ahí, primer punto, disposición a hacer lo que el Señor diga, primero Dios, cualquier cosa que diga Dios. Número 2, alguno por favor que tenga el versículo y me ayude a leer. Salmos, perdón, señor. Hermano, por favor, lea lo que dice el número 2. La palabra de Dios dice la Biblia algo que me ayude a saber cuál es la voluntad de Dios en esta situación. Salmos 119. La pregunta es una pregunta. ¿Dice algo la Biblia que me ayude a saber cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Si usted llega a algún momento difícil en que usted no sabe qué hacer, qué bueno sería que usted no se ponga a inventar, sino que usted vaya a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Que usted vaya a Dios y le pregunte a Dios, Dios, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Un ejemplo, un trabajo, una muy buena oferta de trabajo. Le pagan a usted mucha plata. ¿Qué debería hacer usted? Preguntarle a Dios. ¿Y Dios me va a responder? Mi hermana, ella ha dicho 2 veces lo mismo y yo creo que eso es importante. Muchas veces uno queda como que Dios, ¿y ahora? Pero la pregunta sería, ¿será que entonces, si Dios no me responde, yo puedo entonces tomar mi decisión, hacerlo como yo quiero? ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Saúl? Ayer lo veíamos con los niños. Saúl, Dios le había dicho a Saúl que tenía que esperar 7 días a que llegara Samuel para ofrecer un sacrificio. No sé si usted recuerda ese pasaje, está en 1 de Samuel capítulo 13, 14, 15. Y cuando llega ese día, llega el día 7º y la gente se le estaba desertando, dice la palabra. Estaban yendo, estaban con miedo. Y Saúl no podía ofrecer sacrificios. Y Samuel no había llegado. ¿Y sabe qué hizo Saúl? ¿Se acuerda qué hizo Saúl? Él no tenía que hacerlo, pero ¿qué hizo mi hermano? Él hizo el sacrificio. Él
Él no se esperó a que Dios respondiera a través de este hombre que era Samuel, que iba a llegar. Él quiso hacer lo que a él le parecía bien. ¿Y él hizo bien, mi hermano? No, desobedeció. Él desobedeció. Y la palabra de Dios nos da un versículo precioso que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere que usted le obedezca a cualquier sacrificio que usted pueda ofrecer. Usted puede decir, no, es que yo pensé que estaba bien, como decía mi hermana Rosa. Yo creí, pues como Dios no respondió, entonces pues yo me voy a tirar al agua. Pero es que eso no le da a usted derecho. Por ahí Dios está pensando que usted debe aprender paciencia y lo deja esperando un poco más. ¿Dios responde a través de su palabra? Sí, porque la palabra de Dios es viva. Él sigue hablando a través de su palabra. Incluso hay una versión de la Biblia que dice la Biblia de Dios, la Biblia que Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy. No lo duden. Pero hay momentos en donde Él va a responder de una, hay momentos que dice no directamente, hay momentos que dice sí claramente, y hay momentos que le dice, espérese un ratico, yo voy a responder después. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 3, por favor, alguno que lo quiera leer y me ayude con el versículo. ¿Qué dice? Sí, señor. Amén. Señorita, por favor, léeme lo que dice ahí, el número 3. Ora a Dios como Señor, Señor, no mi voluntad, sino la sea hecha Muy bien. Este versículo es una canción, yo no sé si usted la ha cantado, es una canción muy bonita. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra de Dios dice que usted puede estar seguro que si usted pide alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él le va a oír. Trate de pensar si usted alguna vez ha orado algo que no sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, no digamos, Dios, que a esa persona le vaya mal. Porque Él me hizo mal, entonces que también le vaya mal a esa persona. ¿Será que Dios quiere responder una oración así? No, porque Él nos pide que oremos por nuestros enemigos. Ok. ¿Se acuerda de un hombre que se llamaba Balaam? Balaam era un profeta que Dios estaba utilizando, pero en su tiempo él quería ganarse un billete, dinero. Y entonces le había dicho al pueblo, que era enemigo del pueblo de Israel, maldíceme a estos. ¿Y el Señor iba a maldecir al pueblo de Israel? No. La petición no se podía dar, y entonces cada vez que este hombre le pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, Dios respondía con bendición. Dios no se contradecía. ¿Sí? Entonces aquí vemos que usted puede pedir cosas conforme a la voluntad de Dios, pero también cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces tratemos de hacer un ejemplo. Si usted quiere casarse con alguien, ¿cuántos de ustedes quieren casarse de los que están acá? Los que ya están casados no valen. Victoria dice que se quiere casar. Los jóvenes no se quieren casar. Ahorita. Si llegase a ser entonces, como no me levanta la mano, si llegase a ser que usted se quiere casar, ¿está mal que usted se quiera casar? No. La palabra de Dios dice que el Señor ha creado la familia. Pero entonces, ¿cuál sería mi manera para orar?
en ese momento. Si es su voluntad. Señor, esa persona me gusta, pero pongámosle un poquito más de color. Si esa persona no es creyente, es una persona que usted sabe que no cree en Dios, que es una persona que no tiene a Cristo, está claro. Usted llega y dice, Señor, ¿será tu voluntad que tú quieres que yo me case con esa persona? ¿Qué hay de malo en esa oración? Estamos viviendo la manera de nosotros. Porque Dios llega y dice, no os unáis en yugo desigual. Y usted no debería poner sus ojos, aunque sea una persona muy bonita, muy amable, que lo trate bien, que la trate bien, que tenga todo el paquete. Si no tiene a Cristo, esa persona directamente, por Dios, Dios le ha puesto una prohibido, esa no. Usted no tiene que dar cuentas, porque la voluntad de Dios es clara en su palabra. Ahora, si esa persona, si es una persona que tiene a Cristo como su Salvador, entonces usted ya pasó un filtro. Y ahora el siguiente filtro, ¿cuál sería? Señor, esa persona que es cristiana, que te está buscando a ti, ¿es tu voluntad para con mi vida? ¿Se acuerda de que había un hombre que se llamaba Eleazar? Es mandado por un hombre que se llama Abraham a buscar esposa para su hijo. Su hijo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isaac. Y cuando este hombre llega a donde debía buscar, porque no era en cualquier lugar, Dios le había dicho que no debía buscar esposa para su hijo en la tierra donde estaba, porque eran mujeres idólatras. Y entonces le manda a la tierra de sus padres. Y cuando llega allá, en el lugar donde llega había muchas mujeres que cumplían con ese perfil. Eran de allá. Muchas de ellas seguían al Dios vivo. Y entonces Eliezer llega y se queda ahí junto a la fuente de agua, un pozo. Y enfrente de ese pozo llega y hace algo que todos deberíamos hacer. Él llega y dice, Señor de mi Dios Abraham, Dios de mi Señor Abraham, que la mujer que saque agua y le dé a mis camellos y me dé también a mí, que sea aquella que tú has preparado para el hijo de tu siervo. Porque había muchas. Y entonces, en medio de esta oración que era sincera, buscando hacer lo que su siervo, su amo le había dicho, llega y dice que una mujer, que había muchas que salían, pero una mujer salió, sacó agua, ¿y sabe qué hizo? Llegó y le dio a sus camellos y después le dice, ¿usted también quiere? Y después fue más confirmación cuando llegó a la casa de esa chica y que era familiar de Abraham. Y esa fue la mujer que Dios había preparado para Isaac. ¿Cómo debería ser entonces mi oración? Dios, es cristiana, es bonita, te ama, pero ¿es tu voluntad? Muéstrame, porque yo no sé, yo me puedo confundir. Dios, márcame. Señor, háblame, que me alumbren los ojos, porque yo no sé. Pero tú sí sabes qué es lo mejor para mí. Usted puede decidir simplemente cerrar la Biblia y decir, ¿sabe qué? Yo hago mi voluntad. Con esto terminamos, porque lo acabo de decir. Me gusta, está bonita, no sé, trabaja, me dice que me ama, entonces ya tiene el paquete completo para mí. Usted ha cerrado el capítulo para Dios. Usted verá cómo le va. Pero si usted quiere que le vaya bien, por la autoridad que me da la Biblia, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si usted busca hacer su voluntad, después no esté pidiéndole al Señor, Señor, es que mira cómo estamos, es que mira, ya estamos por divorciarnos, es que mira, no. Si usted quiere hacer las cosas bien, haga las cosas como Dios dice. Primero,
tiene que conocer a Cristo como su Salvador. Si usted no tiene a Cristo, todo esto que yo le estoy diciendo, pues en realidad no aplica todavía. Pero si usted ya tiene a Cristo, confíe en su Padre. Hay muchas veces que mis hijas por ahí me preguntan, papi, ¿por qué no puedo ver eso en la televisión? Ellas no tienen por ahí discernimiento de algo que yo sí veo que mi esposa ve. Y muchas veces yo les digo, mi amor, algún día yo te lo voy a explicar un poquito mejor. A veces le explicamos cositas, pero ellas son chiquitas y a veces no entienden. Digo, mi amor, confía en tu papá. Y muchas veces ella ya me dice, papi, yo confío en ti. Tú sabes por qué me lo dices. Y en su momento, voy a verlo. Voy a ver que en realidad esto era lo mejor para mí. Si yo, siendo un padre imperfecto, le doy buenos consejos a mi hijo, a mi hija, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no quiere lo mejor para nosotros? Confía en la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para usted. ¿Sí? Vamos a orar. Ustedes le deben un versículo que está ahí. Todos deben aprenderse este versículo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Dios. Padre Celestial, gracias Dios damos porque podemos confiar en un Dios bueno y quiere cosas buenas para con el mundo y ahora con aquellos que han conocido a Cristo, para con sus hijos. Usted nunca ha querido algo malo para nosotros. Usted tiene planes de paz y no de mal, dice la Escritura. Yo pido, Señor, que la iglesia que está aquí reunida pueda creer en esto y confiar en que usted tiene lo mejor. Que si confían en usted, nunca van a perder, que van a ganar. Gracias porque usted ha escrito un poema desde el principio para cada uno de nosotros. Y ahora está buscando de que su pueblo viva de acuerdo a ese poema. Que después, cuando estemos en la eternidad, aquellos que han conocido a Cristo podamos ver su hermosa y maravillosa obra que terminó cumpliéndose. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos el resto de esta mañana en sus manos, que usted nos siga hablando a través de todo lo que va a ser este tiempo de adoración y también de poder escuchar su voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, son las 11 de la mañana, tenemos 10 minuticos para poder compartir. Por favor, salúdense, no se quede sentado ahí nada más, sino trate de saludar, conocer a las personas. Hay algunas personas nuevas, entonces por favor saludemos, ¿sí? Tenemos 10 minutos.